Tengan muy buenos días. La Biblioteca Rafael Mesayau de la Universidad Don Bosco le brinda la más cordial bienvenida al taller Selección y Evaluación de Revistas Científicas. Este va a formar parte de un ciclo de talleres de la investigación a la publicación de revistas científicas que se van a estar realizando. Esperamos que estén atentos a los futuros talleres que vamos a poder realizar. La facilitadora del taller de este día es Esmeralda Rivera. Ella ha participado en diversas formaciones y talleres enfocados en el apoyo a revistas académicas y también a investigadores. Además, ha asistido a talleres de indicadores bibliométricos para revistas académicas de la UNAM y también al taller Estrategias para elevar la visibilidad de revistas académicas. Además, completó el curso de bibliotecario de datos y se ha especializado en la edición y visibilidad de revistas científicas a través de la Tindex, así como en la visibilidad y reputación digital del investigador con información y tecnologías. También ha apoyado el proceso de indexación de la revista Teoría y Praxis de la universidad en la Tindex, contribuyendo así a mejorar la visibilidad y prestigio en el ámbito académico. Dejo con ustedes a Esmeralda. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo micro taller que está desarrollando la biblioteca. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirma, por favor, Ligia, si pueden ver mi pantalla todos? Sí, se puede. Perfecto. Entonces, como les comentaba Ligia, este segundo micro taller es parte de un ciclo de talleres que como biblioteca queremos poner al servicio de investigadores, autores y todo el público en general. Y se denomina de la investigación a la publicación en revistas científicas. Este específicamente se trata de seleccionar y evaluar revistas científicas. Y vamos a partir del supuesto en este momento de que somos autores, investigadores y tenemos un manuscrito en nuestro trabajo como parte de, tal vez somos estudiantes, doctorandos, maestrandos y nos están pidiendo que publiquemos un artículo científico. Vamos a partir de ese supuesto. Como estudiantes o investigadores que no tenemos mayor experiencia, digamos que solo nos están dando como los requisitos. Bueno, tienen terminada una tesis, necesito que publiquen un artículo. ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando les dan como esa solicitud? ¿Qué tipo de revistas ustedes utilizarían? ¿Cómo llegarían a estas revistas si no tienen nada de experiencia, por ejemplo? Em, Cualquier duda o cualquier interacción puede ser a través del chat. Mi compañero Manuel va a estar pendiente o en cualquier momento pueden también abrir su micrófono por si tienen como alguna duda. Bien, no sé si alguien tiene activo el micrófono, si lo puede silenciar. Gracias. Bien, hace poco asistí a un taller virtual y me daba mucha gracia este meme que utilizaba. Y justamente para hacer la relación de que cuando uno es un investigador que no tiene mayor experiencia, un autor que no tiene mayor experiencia, entonces es como lo típico de, bueno, voy a empezar a publicar. ¿Alguien me puede dar algún tip o tal vez nos acercamos a alguna comunidad de otros investigadores con mayor experiencia? Y si se fijan en el meme, es un pequeño gatito y que pregunta, ¿verdad? Empezaré a cazar ratones. ¿Tienen algún tip?
Y si se fijan, los que les dan una respuesta no cumplen como, o sea, no son de su misma naturaleza, no están en su misma categoría, si lo vemos todo chiquitito, con menor experiencia, y uno le dice, hoy en día ya nadie caza ratones. Sí, pero le está dando su perspectiva. Viene otro, el tigre, y le dice, te sugiero empezar con ciervos. Le está dando también su propia perspectiva. Viene el león y le dice, yo empezaría con búfalos. Entonces, ¿cuántos de ustedes que son investigadores se han enfrentado como a estos tips que al inicio ustedes tal vez no comprendan cuando les dicen, bueno, si vas a publicar un artículo, vete y mándalo a Scopus o a la WOS, que ya vamos a ver de qué se tratan estas grandes bases, y de primas a primeras les dicen a ustedes, sí, mándalo a la WOS, mándalo a Scopus, sí, pero ¿qué requisitos debe cumplir mi manuscrito? Voy empezando. Entonces, es importante que cuando nosotros como investigadores, como autores, tengamos a la mano una investigación y queramos compartir los resultados, sepamos qué tipo de revistas digamos, es acorde a nuestro manuscrito. ¿Qué requisitos solicitan estas revistas? Bien, y cuando hablamos de revistas científicas, ¿son las mismas que encontramos, por ejemplo, en un blog o serán las mismas que encontramos artículos sueltos en la web? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos específicamente revistas científicas? Bueno, estas son publicaciones periódicas que contienen artículos originales de investigación y que pasan por un proceso de revisión por pares. Y cuando nos referimos a revistas de impacto, ¿será que todas las revistas que nos encontramos son de impacto? ¿O está bien solo irnos por revistas arbitradas, que es lo que acabamos de mencionar? ¿O debemos buscar siempre revistas de impacto? Las revistas de impacto son aquellas publicaciones, aquellas revistas que cumplen ciertos criterios de calidad, ya sea en la edición o en todo su proceso de publicación y que presenta, por lo tanto, los trabajos más relevantes en un área del conocimiento específico. Los que publican en esta revista de impacto generalmente suelen ser muy citados, ¿verdad? Cuando hablamos de estos rankings, que ya más adelante vamos a ver lo que mencionábamos de la WOS y de Scopus. Pero cuando hablamos de revistas de impacto, vamos a escuchar mucho o nos van a asociar mucho el término factor de impacto. Este es una medida que indica la importancia de una publicación en función de las citas que reciben los artículos. Si estamos en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación, siempre van a ir asociadas a nuestras investigaciones o a todo el proceso o el ecosistema de la investigación o de la publicación, estos términos, revista de impacto, factor de impacto, revistas científicas. Acá lo que nosotros debemos pensar, y por eso les decía al inicio, que dependiendo nuestro interés al momento de querer compartir nuestros resultados de investigación, así es como vamos a buscar una revista. Si una revista es arbitrada, ya es una revista científica, pero ¿qué sucede si no está en estos índices de impacto? Ya vamos a ir viendo. Cuando hablamos de una buena revista científica o de una revista científica arbitrada, o cuando vamos adentrándonos en este proceso de publicación y no tenemos como mucha, digamos, mucho conocimiento en todos estos términos que al inicio pueden ser confusos, pero mientras ya nos vamos desarrollando en el ámbito, se nos van haciendo como del día a día. ¿Qué debemos prestar atención cuando encontramos una revista? Esto es muy importante porque todos los que estamos en la academia, si se fijan, encontramos revistas por doquier.
hoy en día la ventaja es que todas las universidades, bueno, no puedo decir todas, asegurar que todas, pero la mayoría de universidades ponen a disposición del público en general y de investigadores portales de revistas. Por ejemplo, nuestra universidad tiene ahorita, digamos, de mayor circulación, dos grandes revistas, una es Diálogos y otra es Teoría y Praxis, y son de excelente calidad, son arbitradas, están, digamos, en servicios de información. Entonces, como les digo, los que están en la academia no están ajenos a encontrar como diversas revistas, incluso en la web. Si ustedes tienen sus redes académicas activas, por ejemplo, Google Scholar, Academia Edu, generalmente van a encontrar otros pares, pueden encontrar a sus pares en estas redes y les pueden llegar como ofertas de publicar en diversas revistas. Cuando esto sucede, qué es lo que debemos prestar atención para saber si esta revista cumple como con estos requisitos de calidad, aunque de primas a primeras no veamos que está en estas grandes bases como la WOS y Scopus? Lo primero, siempre tenemos que revisar que nuestra revista o a la revista que estamos interesados tenga una revisión por pares, porque esta revisión es lo que garantiza la calidad de los escritos que encontramos en estas revistas. El proceso de revisión por pares no es tan simple y por eso es lo que decimos que se garantiza este proceso de calidad. Cuando como investigadores enviamos un manuscrito a X revista, desde el momento en que la revista recepciona este manuscrito, empieza una evaluación interna. Dependiendo del flujo editorial de esta, puede que sea el editor o el consejo el que haga una primera revisión. ¿Y qué es lo que determina que pase, digamos, este primer filtro? Que el manuscrito esté, digamos, redactado con base a las normas para autores que la revista tiene en su sitio. Esa puede ser una. Otra que cumpla con ser, digamos, estar dentro de las disciplinas de interés de la revista, entre otros aspectos. Una vez que el artículo supera este primer filtro, entra en el proceso de esta revisión por pares que mencionamos. Este proceso es amplio e involucra a investigadores con conocimientos en la temática del artículo, que son conocidos generalmente por árbitros o referees. El editor o los editores de la revista, junto con las personas que se apoyen en este proceso, no seleccionan a cualquier persona para que haga una revisión, sino que son expertos en el área, muy bien seleccionados, con una amplia trayectoria, y estos generan un dictamen, digamos, un dictamen para determinar si este manuscrito sí cumple con todas estas normas de calidad. Generalmente están asociados a aspectos como la novedad, la claridad, la metodología, la credibilidad, etcétera. Otro aspecto muy importante que hay que evaluar o hay que revisar es quiénes conforman los equipos editoriales y si esta revista está respaldada por una institución. Al momento de ver, como les decía, nuestra universidad, por ejemplo, tiene dos revistas. Al momento de nosotros entrar al sitio de las revistas de la universidad, vamos a ver el logo de la Universidad Don Bosco. Eso está garantizándole a usted como investigador que esta revista sí cuenta con un buen respaldo institucional, porque es la universidad la que está poniendo la cara por todo este proceso. Además, podemos ver y estudiar un poco quiénes conforman el equipo editorial. Hoy en día
todos o casi todas las revistas, a la par del nombre de los equipos editoriales, agrega también un, digamos, por ejemplo, un enlace a su ORCID, a su Scopus ID o a diferentes fuentes de información para que nosotros como usuarios podamos chequear quiénes son estas personas. Los editores no se seleccionan de que, ay, bueno, nosotros ahorita vamos a abrir una revista y quién está desocupado y véngase que usted va a ser el editor de X revista. No, pasan por un proceso, son personas expertas en el área, personas de larga trayectoria, son investigadores, pues porque esta persona es como la cara de la revista y tiene que tener como esa parte de generar en los investigadores esa confianza de que saben lo que está haciendo. Y así, ¿verdad? También los que conforman el comité editorial, el comité científico o como se denomine al apoyo. También podemos revisar los indicadores de calidad de esta revista. Generalmente, em, digamos, cuando nos referimos a estos indicadores, las revistas científicas pueden clasificarse en ranking basados en diversas variables. Por ejemplo, el número de artículos publicados, el total de citas que reciben, entre otras diversas métricas relevantes. Estos rankings son fundamentales para evaluar toda la calidad, el impacto de estas publicaciones. Entre los más destacados o los más sonados o los que, digamos, más repercusión tienen en el área, están estos rankings que les estoy mostrando. El de la WOS, el de Scopus y el de Shimago. Más adelante vamos a hacer una búsqueda en estos sitios para que veamos también la información que nos presentan, cómo podemos seleccionar revistas y que vamos a estar seguros de que cuentan con estos indicadores de calidad que son, digamos, como el top dentro de las revistas. Y para que veamos un poquito, el Shimago, que tiene estas métricas que generalmente las encontramos como SJR, es un indicador de calidad que tienen más de 30,000 revistas, congresos, capítulos de libros indexados desde la base de Scopus. El SJR funciona con los datos de Scopus. Tenemos como esa garantía también, ¿verdad? Que nos presenta datos reales de revistas que están en Scopus. La ventaja de este índice es de que podemos consultar sus métricas a través de la plataforma de Shimago, que más adelante la vamos a revisar. Y el SJR mide la cita en una ventana de 3 años. Y en el sitio la vamos a encontrar como por, digamos, medio año de diferencia de los datos de Scopus. Nada más eso, entonces no tiene como mayor pérdida, ¿verdad? Y así también la WOS tiene los JCR que nos presentan como estos índices de impacto o los GIF como se conocen y Scopus que también tiene el SciScore. Bien, pero ¿qué sucede cuando nosotros encontramos una revista? Ya vimos como los primeros parámetros, sigue como o se lee dentro de sus características o descripción de que sí sigue un proceso normalizado de revisión por pares, tiene un buen equipo editorial, es de una universidad prestigiosa, pero no se encuentra indizada o indexada dentro de estas bases que estábamos mencionando, como la WOS, Scopus o Shimago. ¿Qué sucede? Por eso dejan de ser de calidad. No podemos publicar como investigadores en estas revistas. Sí podemos, porque podemos revisar en qué otros servicios de información digamos, están agregadas. Porque las revistas
siguen un proceso, digamos, lineal para garantizar o estar como en diferentes índices. No es que de primas a primeras lleguen como a Scopus o la WOS, ¿verdad? Tal vez algunas revistas que están en el top de diferentes países pueden como irse directamente a esas bases, pero otras revistas y sobre todo en Latinoamérica siguen como un proceso lineal para estar en otros índices, en otros catálogos, en otros directorios que también garantizan que son revistas de calidad. Por ejemplo, tenemos aquí de este lado en Latinoamérica Cielo, la Tindex, creo que muchos ya conocen la Tindex y DOAG, pero también está Redalig. Para que las revistas estén en estos servicios de información, pasan un proceso de evaluación bastante riguroso. No es que solo se les dé paso, bueno, mi universidad ya tiene una revista, ya puede estar en estos sitios. No, pasan un proceso arduo de revisión, de selección, cumplen diferentes criterios de calidad. Por ejemplo, la Tindex. Por ejemplo, la Tindex, que aunque no evalúa la cantidad de la calidad de los contenidos en sí, se centra en el formato de publicaciones. Este enfoque en específico es un requisito indispensable y una condición sumamente necesaria para asegurar que las revistas mantengan estándares adecuados ya en el contenido. Entonces, si nosotros evaluamos una revista y vemos que está en alguno de estos índices, catálogos, directorios o diferentes servicios de información, tenemos también la garantía que es una revista arbitrada, por lo tanto científica, y que ha cumplido ciertos criterios de calidad en diferentes, digamos, plataformas. Y tenemos la certeza que es una revista en crecimiento, porque si su equipo editorial, si su editor se ha tomado como la tarea em, de agregarse a estos servicios de información, significa que va creciendo y que más adelante esta revista va a llegar a otros índices como estábamos viendo de la WOS y Scopus. Bien, pero entonces, ¿cómo llegamos a estas revistas? Miren, ahorita con la proliferación de Internet tenemos muchas formas de llegar a revistas científicas. Como les digo, cuando nosotros encontramos una oportunidad de publicar o como eso que les decía, que todas las universidades o la mayoría de las universidades como concentran a los académicos, a los investigadores, ya tienen sus portales de revista, es muy fácil googlear, por ejemplo, portal de revistas Universidad Don Bosco y llegar a diferentes revistas o portal de revista Universidad tal y llegar a su portal de revistas. Entonces, en ese momento, digamos que tenemos que hacer una evaluación muy manual de los requisitos que piden, en qué índices está, si tiene algún, digamos, métricas, etcétera. Pero también nos podemos auxiliar de diferentes herramientas que ya nos permite, digamos, llegar a revistas que ya han sido filtradas, ya han sido revisadas y eso nos garantiza que cumplen con estos criterios y también dependiendo los requisitos que nosotros, como les decía al inicio, tenemos como investigadores. Primero, vamos a ver la herramienta que nos presenta Shimago para filtrar revistas. Y acá lo importante es que estas revistas son revistas de impacto, de diferentes países, y vamos a tener como esta práctica de irlas evaluando. Pero también acá de este lado en Latinoamérica,
la UNAM ha desarrollado una herramienta que es bastante buena también para filtrar revistas, pero con la ventaja, y esa es una gran ventaja, de que las revistas son en acceso diamante o en vía diamante. ¿Qué significa? Si no estuvieron en el primer taller sobre acceso abierto, les comento. Dentro de este contexto propiamente del acceso abierto, podemos encontrar revistas en diferentes vías. La vía diamante significa que son revistas generalmente, digamos, patrocinadas o fundadas o desarrolladas por universidades, por institutos de investigación, otros entes, pero que no le cobran ni al autor por publicar ni al lector por leer. Entonces, esta es una gran ventaja cuando como investigadores no tenemos, digamos, una gran cantidad de fondos para la publicación. Esto no significa que estas revistas sean de mala calidad, ¿verdad? Como ya lo vamos a ver, la UNAM ha filtrado por revistas que también, o sea, en vía diamante, pero que también están indizadas en bases como Scopus, como en la WOS o en Cielo. En cambio, en Shimago sí vamos a encontrar diversidad de vías para la publicación, ¿verdad? También tenemos otra vía que es la de la vía dorada, que en esa vía sí el autor tiene que tener como fondos para la publicación. Mi compañero Manuel les va a colocar los enlaces para que podamos entrar en estas diferentes herramientas. Pero cuando ustedes, digamos, no tienen a la mano un enlace, en Google sin ningún problema pueden poner, por ejemplo, Shimago y ya nos aparece el buscador. También pueden buscar como revistas Diamantes, UNAM y ya podemos entrar. Bien, empecemos con esta práctica. Esmeralda, ¿Sí? solo leerle un comentario que hizo el Dígame. ingeniero Pinto para luego pues que proceda a mostrar la herramienta. Ok. Y él nos comenta que en su caso, él dice que es nuevo en el tema y Ah, ok. comprende que a través de congresos como los de la IEEE, ¿verdad? Ujú, sí, Él sí. no tiene claro si estas son revistas como tal o bases de datos directamente. Ese es el comentario. Ok, ok. Bien, podemos comentarlo ahorita para que no se nos pierda, ¿verdad? Estos entran como actas de congreso. Esta en específico, la triple y muchísimos otros congresos, sí son indizados por Scopus. Aparte de, digamos, indizar artículos, Scopus y la WOS también agregan actas de congreso, Scopus en específico también capítulos de libro. Entonces sí pueden estar ahí, no revistas, sino que como congreso. De hecho, aquí en Shimago vamos a poder filtrar también por congreso. Lo que no indexan estas bases son, por ejemplo, cartas al editor, editoriales, como todos estos, digamos, artículos extra que tienen las revistas, que son muy buenas, que sí pueden ser citadas, pero no se cuentan como en los rankings, pero los congresos sí. Bien. Entonces, si ustedes pueden entrar en la herramienta, estaría muy bien, pero si no, aquí podemos ver. Shimago, a través de esta herramienta, podemos hacer este trabajo que les digo de un filtrado de revistas. Solo entramos al Journal Ranking y aquí vamos a entrar a un mar de información. Pero para no morir en el proceso, para no desesperarnos, porque si se fijan a primas y primeras, es una gran cantidad de revistas, vamos a utilizar los filtros.
Luego de utilizar los filtros y que ya seleccionemos algunas revistas de nuestro interés, vamos a poder utilizar otra herramienta que ponen a disposición, que justamente la podemos ver en herramientas, de poder comparar esa revista para ver cuál es de mayor interés para mi investigación y, como les digo, según los requisitos que me están solicitando, ya sea como em, la universidad o como parte del trabajo, etcétera. Bien, acá lo importante es como tener en mente qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Generalmente ya sabemos que nuestro artículo está desarrollado bajo un área específica, ¿ok? Entonces acá vamos a poder filtrar por esas áreas específicas. Si no es como tan, digamos, vamos siempre a partir de lo general a lo más específico. Entonces, el área en general puede ser, digamos, dentro de artes y humanidades. Entonces, ahí vamos a seleccionar una categoría. ¿De qué en específico es mi artículo? Por ejemplo, de música. Y acá vamos a poder ver de qué parte del mundo es mi revista. Y esto al inicio puede que no nos, digamos, o sea, genere como mayor problema. Ah, bueno, si me da muchas revistas de diferentes países, perfectamente puedo enviarlo. Pero tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría de estas revistas que están en estos índices de impacto generalmente están en inglés. Y bueno, como sabemos, en este mundo de la academia y de la investigación, la mayoría de literatura científica está en inglés, se produce en inglés y si queremos ser parte de, también podemos o tenemos que ir dando como estos pasos, ¿verdad? De la publicación en inglés. Pero si vamos empezando, no hay que irnos como a lo más difícil. Podemos empezar a filtrar por Latinoamérica. Ojo, esto no nos garantiza que encontremos revistas que sí publiquen como en español, ¿verdad? Como les digo, la mayoría de revistas que están en estas bases recepcionan en inglés. Y acá, con lo que comentaba el investigador Pinto, si no mal recuerdo, podemos filtrar por el tipo de publicaciones que queremos. Si es una revista, si es un libro, si es una conferencia, etcétera. Entonces nosotros ahorita para la práctica vamos a seleccionar revistas. Siempre vamos a seleccionar el último año porque este año significa que al momento, como les decía al inicio, son como 6 meses de diferencia, digamos, a la fecha que tenemos que tienen los datos de retraso. Entonces, eso significa que si seleccionamos 2023, la revista todavía no ha cambiado de cuartil, se mantiene siempre en Scopus, etcétera. Bien, ya tenemos como el primer filtro, ¿verdad? Pero como investigador, mi oficina o mi dirección de investigación me ha pedido que esta revista esté en acceso abierto, ¿ok? Porque ellos ya financiaron, entonces no quieren que los lectores estén pagando o nosotros como lectores de la misma universidad estemos pagando por esta publicación. Bien, entonces solo quiero revistas en acceso abierto. Si se fijan en el buscador, se me fue una. Pero también me están pidiendo que ya sabemos que si está en el Shimago, está en Scopus, pero también queremos que esté en la WOS, en la Web of Science. Bien, se me fue otra. Ya vamos agregando estos filtros y vamos haciendo una búsqueda más específica. Pero también parte de los requisitos es que esté en cielo. Solo nos quedan 2 revistas, ¿ok? Vamos a tener estas 2 revistas y vamos a poder obtener más datos de esta revista. El respaldo institucional es de la Universidad de Chile, está bajo estas categorías de este tipo, digamos, de
materiales en estas áreas ellos recepcionan de Chile. Y aquí vamos a ver, digamos, en qué cuartil está en el momento. Es Q2 a la fecha 2023, pero también podemos ver la trayectoria de esta revista. En el 2021 bajó un peldaño, digamos, de cuartil, estuvo en el cuartil 3, no deja de ser buena por eso. En el 2019 fue cuartil 4 y si se fijan en el 2020 subió, va así. ¿Qué otros datos podemos ver acá en esta herramienta? Podemos ver el total de citas, los documentos citados, podemos ver como mucha información. Y también podemos ver sus métricas, su ranking. Entonces, a primas y primeras, esta revista cumple con los requisitos que yo tengo. ¿Qué procede? A través de la herramienta no vamos a poder enviar el manuscrito. Entonces nos vamos a la web de la revista. Entonces, ¿qué voy a revisar yo acá? Número 1, si yo tengo fechas establecidas para las publicaciones, yo tengo que buscar en la web, en la revista, los periodos en los que ellos recepcionan, si están abiertos ahorita, qué tipo de material, etcétera. Entonces, siempre debemos revisar las normas para autores. Para también digamos, revisar si nuestro manuscrito sí está cumpliendo con las directrices que ellos están dando para los documentos. También vamos a revisar si no ha cerrado su periodo de recepción o cuándo va a abrir, etcétera. Y acá también es bastante importante que como investigadores vayamos desarrollando como ciertas, digamos, competencias en el manejo, por ejemplo, de OJS. Para los que les es un poco desconocido el término, OJS es estos gestores de revista, como el que estamos viendo, y que por el momento es uno de los más utilizados por las revistas y que llevan todo su flujo editorial a través de este sistema. Entonces, si se fijan acá en la parte que nos dice enviar un artículo, yo tengo que hacerlo a través de la herramienta. Entonces, esta parte también es importante que la vayamos tomando en cuenta, ¿verdad? Son pocas revistas las que actualmente se han quedado como en esta vieja escuela de enviar a través de correo electrónico o recepcionar a través de correo electrónico los manuscritos. ¿Qué otra información yo tengo que revisar antes de hacer como un envío? Podemos ver los periodos, como les decía, de publicación, si cumplen con este requisito que yo tengo de, bueno, me han dado 3 meses para publicar, ¿cuánto tiempo se lleva la revista? O me han dado, digamos, como cierto tiempo para que ellos me den como un primer dictamen. Como les decía, depende del flujo editorial de la revista. Estas evalúan en un primer momento solo de forma interna si el manuscrito cumple con todas estas directrices, con todos estos puntos iniciales, antes de pasar como al proceso más grande, que es el de revisión por pares. Bien, acá ya podemos, digamos, como ir revisando estos elementos de la revista y si la revista sí me funciona, pues procedo a enviar el manuscrito, ¿verdad? Entonces, esta es una parte inicial. Pero como les decía, esta herramienta también nos da otras ventajas al momento de utilizarla, que es la de comparativa de revistas. Y también podemos comparar países, ¿verdad? Digamos, a veces como que, bueno, ¿a dónde mando, verdad? Si ya evalué 4 revistas y en todas cumplo con los requisitos, ¿a cuál mando?
Esta parte es importante porque si ustedes no están como muy relacionados o van iniciando en este proceso de publicación, los artículos científicos generalmente deben cumplir con esta característica de ser originales y no haber sido publicado antes, ¿verdad? Se tiene que garantizar como esta parte. Entonces no es que podemos seleccionar 4 revistas y bueno, las voy a enviar a todas para ver cuál me la acepta. ¿Qué sucede si las 4 la aceptan, verdad? Entonces deben cumplir como con esta característica. Entonces vamos a evaluar 2 de las revistas. Vamos a seleccionar resonancias y con solo poner acá el nombre y como está aquí en Shimago, ya la tenemos, ¿verdad? Vamos a seleccionar la revista musical chilena y vamos a hacer esta comparativa. Bien, acá tengo las dos, digamos, como los 2 datos comparativos. Vamos a ver su índice H, los cuartiles de citación. Esto es bastante importante, fíjense, porque estas bases toman, estoy hablando de las bases de Scopus y Shimago, perdón, y la WOS, toman muy en cuenta qué tipo de literatura científica está citando el investigador que está enviando el manuscrito. Si está citando X revista, dentro de qué cuartil está esta revista, ¿verdad? Porque es como si están citando el cuartil 1, pues es el top dentro de un área específica. Eso significa que es la mejor literatura académica en esa área que el investigador ha podido buscar. Entonces aquí vamos estudiando diferentes elementos dependiendo cuál es nuestro interés, como les comento, ¿verdad? Entonces exploren esta herramienta, gratuita, no pierden nada. Bien, entonces después de utilizar Shimago, por favor, si tienen alguna duda, pueden agregarla en el chat y mi colega en un momento las va a leer, si tienen alguna duda de esta herramienta en específico. Bien, ahora nos vamos a ir a la herramienta que les comentaba que tiene la UNAM de revistas Diamante. La ventaja de esto, como les decía, es que estas revistas no cobran los famosos APC a los autores investigadores. ¿Qué son los APC? Son estos cargos por procesamiento de artículos. Esto significa que estas revistas no cumplen como, por ejemplo, perdón, no cobran porque, por ejemplo, su artículo sea evaluado. No le cobran porque su artículo sea corregido a través de un corrector de estilo. No le cobra porque sea maquetado. Todo ese proceso dentro de que siguen los artículos para posteriormente publicarse en la revista, no lo cobran. Todo lo absorbe, digamos, la entidad que lo patrocina. Generalmente, como les mencionaba antes, las universidades, institutos de investigación, etcétera. Esta herramienta es muy intuitiva, ¿verdad? Solo nos vamos al buscador y acá lo mismo. Es importante que tomemos en cuenta que todas las revistas que vamos a encontrar acá cuentan con, digamos, diferentes características que nos garantizan que son revistas de calidad. Por ejemplo, están en la WOS, están en Scopus, no cobran APC, etcétera. Entonces, siempre vamos a consultar el último año, ¿verdad? Entonces, acá vamos a filtrar por categorías generalmente, porque si no conocemos una revista, si lo que estamos haciendo es solo buscarla y no tenemos como mayor idea de qué tipo de revista o de qué universidad o etcétera, digamos, no tenemos menos el ISSN, nos vamos a ir por categorías, que es como la misma lógica que estábamos viendo en Shimago. Vamos a seleccionar de, digamos, ciencias sociales.
La ubicación sigue la misma lógica que Shimago. Vamos a irnos por región porque tenemos como mayor amplitud. Nos vamos a ver por igual, Latinoamérica. El idioma de publicación. Acá es lo que les decía. Si seleccionamos en inglés, vamos a tener como mayor diversidad al momento de seleccionar una revista. Pero, o sea, no hay ningún problema si nuestro manuscrito está en español, ¿verdad? Entonces vamos a filtrar. Muchas de estas herramientas, si se fijan, aunque sean desarrolladas en Latinoamérica, siguen como esta tendencia dentro del ecosistema de la investigación, el inglés. Entonces vamos a filtrar por español, pero la traducción al inglés. Entonces vamos a darle buscar y acá ya empieza como nuestra evaluación con estos criterios que anteriormente les estábamos dando. Esta herramienta tiene dos vías de revisión. Una rápida, que es al momento de darle clic en el pequeño icono verde, si se fijan, nos da algunos datos. Nos da el factor de impacto a 2022. Bueno, pero estamos en 2024. Nos podemos ir perfectamente a Scopus y revisamos si el factor de impacto se mantiene, ¿verdad? Si se mantiene o ha variado levemente. Vemos también, esta revista, si se fijan, no está en Scopus porque no nos da un site score. Pero está incluido en la WOS, ¿verdad? Como les decía, este buscador no filtra por revistas que estén en Scopus, que estén en la WOS y que estén en esta grande base, ¿verdad? Entonces, este solo está incluido en la WOS, por eso es que solo nos da el factor de impacto de esta herramienta. También le da como esta información, que es como les mencionaba de mucho interés, el idioma de la publicación, el idioma en la que recepciona artículos. Y además nos da otros datos como la licencia, ¿verdad? Y nos da el promedio, digamos, de tiempo que llevan para, desde que usted envía su manuscrito hasta que se publica, en caso de que sea aceptado. Bien, pero yo quiero más información, ¿verdad? Porque quiero ver las directrices para autores, quiero ver las temáticas específicas, me voy directamente a la web de la revista. Entonces, las revistas o esta web son tan pensadas para el usuario que en un primer vistazo vamos a poder encontrar mucha información de interés. Por ejemplo, las indexaciones. Me dice que está en la WOS, pero está en la base de Emerging. Para Emerging, la WOS, por el momento, o al menos la última revisión que hice, no da mayores métricas, ¿verdad? Todavía. Pero también puedo ver que está en DOAG, está en Biblat, está en Latindex, entonces sí o sí es una revista de calidad a la que yo puedo enviar mi manuscrito. Bien, vamos a revisar otra. Vaya, esta sí nos da como mayores datos, ¿verdad? Es de la Universidad del Rosario, tiene un factor de impacto del 0.1. Fíjense que aunque veamos que el factor de impacto es bastante bajo, generalmente en las ciencias sociales digamos que no se encuentran como tantas citas como en otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la medicina, también la ingeniería, aunque comparando la ingeniería y la medicina, aún así como que no es tanta, digamos, las diferencias de citación, pero en ciencias sociales siempre va a ser como bastante bajo, ¿verdad? Entonces tiene la información que nos da de Scopus, tiene un 0.4, en Shimago tiene un 0.1 y nos dice que está en el cuartil 4 de Shimago.
Está muy bien posicionada, está en la WOS, está en Scopus. Y acá, miren, recepciona en inglés, en francés y en español, ¿verdad? Y el promedio de todo este proceso de publicación es de 7 semanas. Entonces, procedemos a revisarla ya en la web del, digamos, de la revista. Pero también no hay que olvidar que tenemos como el acceso directo a las herramientas o a estas bases, perdón, de Scopus y la WOS en la que también nosotros podemos encontrar como la información directa de estas revistas. Como Universidad Don Bosco, nosotros tenemos acceso a Scopus y si ustedes tienen dudas de cómo acceder, mis colegas Ligia y Manuel los pueden asesorar a través de correo electrónico, ¿verdad? Para que ustedes también puedan proceder. Vamos a entrar ahorita entonces en Scopus y vamos a hacer como el mismo proceso. Vamos a llegar a nuestra revista de interés. Entonces nos vamos a la parte de Source y acá si se fijan siguen todas como esta misma tendencia a hacerlo fácil e intuitivo para el usuario. Vamos a seleccionar por área, porque como les digo, difícilmente vamos a tener en una primera instancia como mayores datos de la revista. Hay una pregunta en el chat, Esmeralda, de Mirna, y dice, buenos días, soy Mirna de la Universidad Rey de Juan Carlos de España y me solicitaron que sea Q3 como mínimo. Y la consulta es cómo se relaciona con estos índices de 0.1 o 0.4. Vaya, perfecto. Ya lo vamos a ver y justo lo podemos ver como en en esta prueba que vamos a hacer ahorita y luego nos podemos pasar a Shimago. Y también para esta parte tenemos que tener como bien en cuenta también a qué se relaciona esta parte de cuartiles específicamente, ¿verdad? Entonces ya vamos a regresar en eso. Yo voy anotando aquí la pregunta para que no nos pase desapercibida en un momento que la podamos retomar. Bien, aquí estamos en Scopus. Si ustedes por el momento ya han tenido como o tienen cero experiencia en esta herramienta, lo que siempre les recomiendo es que utilicemos los filtros. Si nuestro inglés no es como tan, somos expertos, podemos utilizar el traductor de San Google, como lo llamamos, ¿verdad? Que todo nos resuelve. Pero, como les digo, también estas herramientas pensadas en el usuario son muy intuitivas. Vamos a seleccionar un área del conocimiento. Si no sabemos qué área específicamente, podemos irnos de una sola vez a la selección que nos da de revista. En este caso, vamos a ver, vamos a irnos por una ingeniería. Vamos a irnos por arquitectura directamente. Bien, solo por seleccionar el área ya me da un resultado más, digamos, más acorde a mis necesidades. 235 revistas en comparación de miles, ya es algo. ¿Qué otros puntos? Justo con lo que Mirna mencionaba, ¿de qué cuartil quiero que sea mi revista? Bueno, vamos a cuartil 3. Esto significa, ¿qué son los cuartiles? Digamos, si tenemos 100 revistas, estas 100 revistas las partimos en 4 y esos 4 van a ser un 25% de cada uno. La que esté en el top 1, que sería cuartil 1, son las 25 mejor revistas de un área en específico de conocimiento.
No mezcla revistas de diversas áreas del conocimiento porque no sería justo. Como les mencionaba, por ejemplo, las ciencias sociales son menos citadas que las ingenierías, que las áreas médicas, etcétera. Entonces, dentro de un área específica, estas, digamos, las 25 revistas que están dentro del cuartil 1 son las 25 mejores, ¿ok? Y así sucesivamente. Las siguientes 25 están en cuartil 2, siguientes 25, cuartil 3, etcétera. Que estén en cuartil 4 siguen siendo o siguen estando dentro del top, ¿ok? No pierden nada porque son muy buenas. Y que estén en estas bases, como les mencionaba hace ratito, por ejemplo, Emerging de la UOS no les da métricas a las revistas y a veces muchas revistas ponen, nuestra revista fue indexada en WOS, aunque no ponen que en Emerging, es un gran logro, porque solo con estar en estas bases ya habla de la calidad y del esfuerzo de esta entidad o de los editores e investigadores y de la calidad de su investigación, de sus artículos. Bien, entonces filtramos por, digamos, cuartil 3. Quiero que sea una revista porque tengo un artículo. Pero, ¿qué sucede si yo en este momento lo que quiero es ver a qué, digamos, a qué congreso puedo asistir para enviar mi manuscrito, como los que mencionaban, ¿verdad? En las áreas de ingeniería son bastante comunes estos congresos que también están indexados en Scopus. Entonces voy a irme por un congreso en este momento. Aplicamos los filtros y solo me da 2, o sea que son 2, digamos, congresos, resultados de congresos que están en cuartil 3. Bien, y aquí que revisamos lo mismo, ¿verdad? Pero aparte, yo no tengo fondos para enviar mi manuscrito o si tengo y mi universidad me está diciendo, tienes cierta cantidad de dinero, lo que queremos es que el lector final no pague por ver tus resultados de investigación. Para ese ejemplo, nos vamos a ir a revistas y vamos a seleccionar que estén en acceso abierto. Le damos a aplicar y tengo 17 revistas en acceso abierto. Acá todavía no hemos visto qué tipo de acceso abierto, ¿verdad? De los que estábamos mencionando, que es la vía dorada y la vía diamante. Y de estos 17 resultados están en cuartil 3, están entre revistas y congresos. Bien, entonces si abro una de estas revistas puedo encontrar más información. Como les decía, estas áreas son un poco más citadas, como lo estábamos viendo en la que estábamos viendo de ciencias sociales, tienen como mayor índice de citación. Y aquí podemos ver como las categorías, las áreas y parte importante, qué tipo de acceso abierto es. Miren, también nos dice que esta revista está en DOAG, en ROAD. Esto está como muy bien. Y aquí podemos ir viendo esta información. Estas están en vía diamante. Cuando son en vía dorada, nos dice acá Open Gold directamente. Entonces, por esos puntos nos podemos ir guiando. Lo que comentaba Mirna con la pregunta que tenía, los diferentes, digamos, herramientas que hemos visto hoy sí le pueden servir para hacer ese filtro de saber en qué cuartil está. Eso sí, hay que tomar en cuenta que si una revista pertenece a uno de estos cuartiles, eso significa que las directrices para autores son un poco más exigentes, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta como esos aspectos al momento de enviar.
¿Qué sucede si nosotros no tenemos, si nuestra universidad, aunque la Carlos III en Madrid, creo que recuerdo que dijo que estaba, ha de pagar Scopus sin ningún problema, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si nos está viendo o si nos está acompañando algún investigador que su universidad no tiene acceso a Scopus? Bien, esta base en específico nos da como acceso a una lista previa para que nosotros podamos hacer esta búsqueda. Solo ponen scopus.com. Ah, sí, pero aquí tengo que salirme para que podamos ver. Esmeralda, Dígame, Mirna ha levantado la mano, le cedemos la palabra. adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días. Buenos Gracias días. por tomar en consideración mis consultas. Fíjese que sí, de hecho, lo que nos hacía hincapié es que si, digamos, si uno consideraba que el manuscrito es de alta calidad, pero ¿cómo puedo considerar que sea de alta calidad? Digamos, usted dio como 3 elementos importantes que dijo la originalidad, la metodología y el nivel de impacto. Pero si es mi primera experiencia, porque en efecto es mi primera experiencia, ¿cómo podría tener un primer filtro y saber a qué revista enviarlo precisamente por lo que usted mencionaba antes, que no podría hacer envíos paralelos, ¿verdad? Sino que agotada a una, entonces es la otra. Ah, no. Vaya, Hola, ¿se me acá, escucha? sí, sí, le escuchamos perfectamente. Gracias. Ok, acá vamos a separar dos cosas. Lo que nosotros a veces como investigadores podemos hacer previamente es tal vez internamente entre el círculo de investigadores compartirlo con algún otro par que le haga una evaluación previa, pero eso sería más como un trabajo entre investigadores, porque antes de enviarlo a una revista no podemos decir, es de calidad porque todavía no ha pasado por este proceso de revisión por pares. La revista dependiendo, y por eso es muy importante revisar muy bien las directrices para autores, el tipo de material, a veces los llamados a enviar artículos son bien específicos lo que están solicitando. Por eso es importante no perdernos ningún detalle de lo que la revista está, eh, digamos, buscando de los manuscritos que envían antes de que ellos le den como una respuesta de esta evaluación interna que tienen, eh, usted no puede saber si le van a publicar o no el artículo. Lo que sí usted puede hacer es verificar la calidad de las fuentes que está citando, que está cumpliendo con las directrices para autores que esta revista está poniendo como al servicio del público en general. Si quiere, vamos a entrar ahorita a una de nuestras revistas para que pueda ver con mayor lo que le estoy mencionando ahorita. Portal de Muchas gracias. revistas, UDB. Sí, Si se gracias. fijan, llegar a través de Google es bastante fácil. Vamos a entrar a Diálogo, una de nuestras mejores revistas, y lo que les menciono. Vamos a ver las diferente información. Todos los editores, el equipo editorial, se esfuerzan en que a través del sitio puedan encontrar como toda la información que el investigador necesita. Entonces, vamos a ver para autores. Generalmente los sitios dicen algo relacionado para directrices para autores, norma para autores, envíos. De esa forma usted lo va a poder ubicar. Entonces aquí en la información para autores, de manera rápida, vamos a ver las directrices específicas, la estructura del artículo que le están pidiendo que lleve un título, nombre de los autores, etcétera, como la estructura clásica de un artículo. Importante, ¿qué tipo de referencias le está solicitando? Si usted maneja un estilo en específico y ya lo empezó con eso, usted se tiene que adecuar a la directriz de la revista. Nuestras revistas, por ejemplo, le piden citación en APA.
Y acá vamos viendo más información, que por ejemplo agreguen su ORCID, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas revistas ponen directrices para la estructura o el formato del artículo y otras propiamente para la calidad de la escritura, ¿verdad? Algunas, he visto en algunas revistas que ponen específicamente que las citas no pasen más de 5 años. em, que por ejemplo sean de revistas que están muy bien indizadas, que estén en ciertos catálogos, etcétera. Entonces nos vamos a regir mucho por lo que la revista está solicitando. Ya con eso, con cumplir como con estos requisitos, usted ya puede pasar una primera revisión, que es la revisión interna, ¿verdad? Lo que sí como biblioteca podemos hacer es darle una asesoría un poco más personalizada a través de correo electrónico. Mi colega Manuel va a poner en este momento como nuestros datos para que nos puedan contactar, porque nosotros ya hemos asesorado a otros investigadores justamente en esto, ¿verdad? Haciendo como Muchas una gracias. revisión, con gusto, una revisión un poco más personalizada. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, pero solo les quiero mencionar que Scopus también pone otra herramienta que es un poco más, digamos, más de más fácil uso para seleccionar una revista específicamente analizando las palabras claves del artículo, el abstract, y así le recomienda revista, ¿verdad? Que justamente se llama así, buscador de revistas o en inglés Journal Finder. Entonces así lo pueden googlear y pueden hacer algunas pruebas, ¿verdad? Solo se los voy a mostrar ahorita. Esmeralda, Hola, sí. el doctor Eduardo Menjiva ha pedido la palabra. Ah, muy bien. El doctor Eduardo justamente es el editor de la revista que estaba mostrando. Doctor, no sabíamos que lo teníamos acá, pero estamos aquí promocionando la revista. Díganos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Esmeralda, por mostrar también la revista, por la explicación que ha venido brindando a lo largo de esta jornada y para ayudar también a Mirna, que comentaba sobre la calidad del artículo y cómo ella podría saber a qué revista enviarlo, y ampliando un poco la información que ya Esmeralda muy bien le explicaba a Mirna. Pues uno de los elementos importantes es que se esté bien específica la temática a la que se va a publicar. Si por ejemplo fuese con diálogos, nosotros logramos cubrir educación, didáctica, currículo, pedagogía, tecnologías emergentes, tecnología educativa. No nos salimos de esa área. No podemos recibir un artículo, por ejemplo, de filosofía o de historia que no tenga que ver con educación, o recibir un artículo, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, he recibido yo como editor de diálogo ese tipo de manuscritos y los reoriento a otras revistas que yo conozco, ya sean nacionales o internacionales. Luego es importante, como ya lo explicaba Esmeralda, también revisar los criterios que se solicitan. Diálogos pide o le da prioridad que sean artículos empíricos, inéditos, que no estén ni en otras publicaciones, ni que estén tampoco en vías de publicarse en otras revistas, sino que sean inéditos, que sean originales, producto de una investigación empírica, principalmente o de preferencia. Si ese artículo de Mirna es una investigación pura, empírica, y tiene una muy buena revisión y tiene fuentes de referencias altamente de impacto recientes, no mayores de 4 o 5 años. Se hizo todo un abordaje metodológico que pudo haber sido con un enfoque mixto. Tiene una riqueza en la discusión, resultados, entre otros elementos, conclusiones, por ejemplo. Tiene claridad sobre la fuente de financiación para esa investigación, pues puede aplicar en una revista de la línea, por ejemplo, de educación, que puede estar en la base de datos que ya Esmeralda explicaba o en otras bases de datos. Por ejemplo, en Diálogo estamos en Dialnet, estamos en DOA, estamos en Biblas, en la Tintes, que estamos en ese proceso también para estar en el catálogo 2.0.
y que en su momento esperamos estar también en Scopus, en la web de la ciencia, entre otras bases de datos que ya Esmeralda muy bien explicaba, que es donde debemos ir los editores y los equipos editoriales de las revistas. Entonces son elementos que hay que considerar para publicar un artículo científico y no quemar el artículo, porque se podría enviar a una revista que tal vez no esté con base de datos reconocidas y se quemaría el artículo debido a que ya no puede publicarlo nuevamente en una revista de impacto, ¿no? Gracias. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y de igual forma, ¿verdad? Mirna ayer comentaba que su artículo es muy relacionado, digamos, con temáticas a la educación, así es que también le recomendamos a Mirna de que revise la información de diálogos y qué bueno que tenemos aquí al doctor Mengíbar. Bien, entonces para ir finalizando lo que les comentaba de la herramienta que tiene el Sevier, que es la de buscador de revistas, y si se fijan, tiene digamos, un nombre que nos dice justamente lo que nos va a dar, un match con digamos, con el resumen, el abstract. Eso significa que nos va a dar revistas específicas de lo que trata mi resumen. Por eso, justo lo que decía el doctor, seguir una metodología, una estructura propia de los artículos nos va a garantizar que podamos encontrar, digamos, o hacer match con la revista ideal, por así decirlo. Bien, entonces eso era básicamente todo lo que teníamos en estos micro talleres, que hoy nos fuimos un poquito más allá de la hora, y sigan pendientes de nuestras redes porque el siguiente taller para el próximo año es el de caja de herramientas para investigadores, en el que vamos a ver, digamos, estas diferentes, como muy bien lo dice el título, herramientas que justamente las revistas les están solicitando a los investigadores. Por ejemplo, que cuenten con su ORCID o algún otro identificador para investigadores, ¿verdad? ¿Qué bases de datos pueden ellos utilizar para tener estas fuentes de calidad, no irnos siempre como a Google, etcétera? Entonces, con eso nos quedamos. Ligia, Manu, no sé si hay alguna pregunta en el chat. No, ya no tenemos preguntas. Solo recordarles a quienes aún no lo han hecho, por favor completen el formulario de asistencia. Lo voy a compartir de nuevo para que, pues con base a esos datos, pues le generemos su diploma de participación. Gracias, Esmeralda. Gracias a ustedes por acompañarnos en este ciclo de talleres. Muchas gracias. Feliz día.